Bueno, lo primero que quería preguntarles, yo creo que, no sé si les pasa, pero me parece que antes que escritores siempre somos lectores, o que viene de la lectura mucho de lo que nosotros hacemos. Entonces quisiera preguntarles cómo son como lectores, cómo eligen los libros que leen, cómo llegan a los libros que leen ahora y cómo ha sido esa relación con los libros desde chiquitos. O sea, como el primer libro que tal vez les voló la cabeza, un poco su biografía como lector. ¿Empiezas tú? Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, no sé. Gracias, antes que nada, al Festival Puerto de Ideas por la invitación. Yo creo que era mejor lectora cuando era chica que ahora. Me pasa que desde chica leía muchísimo, me encantaba leer y estaba leyendo todo el tiempo. Y esto pasó así hasta hace algunos años. Que la verdad es que, yo doy talleres de escritura y es algo que me encanta, pero al mismo tiempo me consume mucha energía para la escritura y para la lectura. Es como después de estar muchas horas, toda la semana, escuchando el material de otros y escuchándolo para tener algo para decirles. La verdad es que eso me quita mucha energía. Después me cuesta mucho concentrarme en un libro. Por ahí leo más en el verano, pero tengo las pilas esperando porque durante el año entre lo que compras, lo que te regalan, se van acumulando los libros. Y por ahí el tiempo de lectura es más que nada el verano, cuando tengo más tiempo ocioso para dedicarle. Y después soy una lectora bastante desordenada y errática. Leo varios libros a la vez, así también muchas veces no los termino. Me pasa algo raro, que es que incluso libros que me encantan no los termino. Es como... Tal vez para que no se acaben. Sí, no sé, pero ya con mis alumnas, en un grupo que tengo solo alumnas mujeres, se ríen mucho porque yo le digo, me dicen, no, tal libro me recomendaron, lo leyeron, y yo siempre le digo, sí, yo leí 2 o 3 capítulos, estaba bueno, pero no lo terminé. O sí, me encantó, pero no lo terminé. Entonces ya es como un chiste que yo no termino los libros. Y bueno, la verdad es que en Argentina, en Buenos Aires particularmente, se publica muchísimo. Hay muchas editoriales pequeñas y medianas que están todo el tiempo publicando nuevos autores. Y me gusta me gusta saber qué están escribiendo las escritoras y los escritores que están escribiendo en el mismo momento que yo. Así que leo bastante literatura argentina contemporánea, o trato por lo menos de esta manera de leer, que es medio de estar picoteando libros. En general tengo mucha literatura argentina ahí. ¿Y tú, Carlos? Buenas tardes a todos. Yo partiría un poco del mismo lugar. Tengo siempre la sensación de que hay un momento pasado de que fui mejor lector del que soy ahora. De que era un lector más fervoroso, al menos, ¿no? Mucho más intenso. Y lo que sí creo que luego con el transcurso del tiempo he adquirido quizás una suerte de método. Leo un poco más sin margen de error, digamos. Pero ¿qué cosa es margen de error? Leer un libro que no te guste, no sé, dentro de mi formación como lector hay muchos libros importantes que no me han gustado, digamos, como el gusto, el placer es solo una de las muchas cosas que puede provocar un libro en uno y reducir la lectura a un sentimiento o a una experiencia como esa. Es justamente una reducción siempre. Hay libros importantes, libros de mi infancia. Yo recuerdo haber leído una y otra vez las novelas de Mark Twain, y recuerdo que hay un punto, quizás a los 14 o 15 años, que se hizo una feria del libro en mi municipio, o la Feria del Libro de La Habana, que es la única feria que hay en Cuba. Tenía una subsede en mi municipio, y yo había ahorrado durante 2 o 3 meses y me compré todos los libros de aventura que me faltaban de Verne y Salgari, y sin embargo todos esos libros que me faltaban ya no los leí.
compré cosas que no sabía que ya no era el lector de esas cosas cuando las compré. Y recuerdo que ahí hubo un cambio importante, ya entrando en la adolescencia, y hay un libro en particular que me voló la cabeza, que es Crimen y Castigo. Recuerdo que haber leído la escena en que Raskolnikov mata a esa señora en una guardia de moscovita o de San Petersburgo, no recuerdo exactamente ahora, fue un momento de quiebre en el que yo sentí que estaba, digamos, como lector a la altura de eso y que eso abría una brecha y un camino desconocido para mí. Ese es un momento importante como lector, ya te digo. Y luego hay también una vuelta una y otra vez a la poesía como lector, ¿no? Y sobre todo, naturalmente, como pasa con la poesía, primeramente a la poesía escrita en tu idioma. Yo creo que ese es un punto importante luego que me ha formado a mí, ya digo, como en mi educación sentimental tiene un peso importante, creo, los poetas, al menos en primera instancia, más que muchos narradores, ¿no? Aunque luego lo que he terminado haciendo ha sido narrativa. Lo cual está muy bien, digo, la poesía no era lo mío. Y Selva se refirió un poco a que ella está atenta o picoteando, como comenta, de leer la literatura argentina que se está escribiendo. ¿Tú tratas de estar más o menos al día, si es que se puede usar esa expresión, con lo que se escribe en Cuba, o no tanto? La verdad que trato de estar lo menos al día con lo que se escribe en Cuba. Y trato de estar más al día con otras cosas que suceden fuera de Cuba. Sí, me parece una posición más inteligente que en ese sentido, sí. ¿Pero por alguna razón en particular? Y por la razón de que no me interesa lo que se escribe a puerta cerrada, y eso pasa lamentablemente en Cuba. Después de haber estado atento o en parte por obligación a lo que se escribía en Cuba, concluí de que no me interesa particularmente un lugar en el que no se oxigene, que es lo que pasa un poco con la narrativa cubana más reciente, y si bien hay naturalmente un par de autores particulares, e insisto, sobre todo poetas, creo que hay muy buenos poetas contemporáneos jóvenes en Cuba, son, digamos, especificidades, no son lo suficientes como para que yo decida estar atento a lo que se está escribiendo en Cuba, entendido en esos términos, ¿no? Como alguien que está pendiente de lo que se escribe y tal. Una de las razones, yo actualmente vivo fuera de Cuba y una de las ganancias de eso es no tener que estar, digamos, anclado a un contexto nacional, por así decirlo. Me interesa, si tendría que estar atento a algo, me interesa estar un poco más atento al territorio del idioma, digamos, a lo que se escribe a la larga en la lengua, que es a donde a mí me interesaría pertenecer como escritor, más que a un contexto específico, ¿no? Y Selva, tú mencionaste también de pasada que haces talleres literarios, o sea, es algo que haces cotidianamente, te consume parte importante de tu tiempo. ¿Qué has visto en ese panorama como de escritores incipientes? ¿Has visto tal vez otros temas, otras formas de acercarse a la literatura? ¿Con qué tipo de preguntas llegan que te hayan sorprendido? Sí, por suerte he tenido como muy buenos trabajos. O sea, mis talleres son en realidad, las personas vienen con algo que están trabajando y bueno, y lo siguen trabajando en el contexto del taller. Es decir, cada uno viene con su propio proyecto, no es que yo les digo, bueno, les doy un ejercicio y a partir de eso escriban, sino que cada uno viene con su propia idea para trabajar. Y sí, he visto trabajos muy buenos que incluso después se han publicado. Por ejemplo, una escritora muy joven que se llama Natalia Rosenblum, que escribió una novela que se llama Los enfermos, que es buenísima, o sea, una novela muy dura, muy descarnada y escrita con o sea, un lenguaje muy despojado y, bueno, no sé, como un libro de esos que vos lees y sentís que no le sobra ni le falta nada. Bueno, el trabajo de ella me gustó mucho. Después otro libro que se publicó ahora también de una
poeta, barra narradora. En realidad el libro cuando se publicó y dice poesía, para mí es como una especie de novela en verso, y ella se llama Alejandra Urresti, es una artista plástica también, y bueno, su novela, que en realidad es una novela sobre el edificio donde ella vive, que es un edificio muy particular de la zona del Congreso, y de las personas que viven en ese edificio. Como también me pareció súper interesante cómo ella saca algo que es como un poco remanido, que es la novela del yo, la narrativa del yo, que es algo que la verdad es que se agota bastante rápidamente. Ella lo saca de esos clichés y lo pone en otro lugar, ¿no? Y bueno, y así la verdad es que han salido muchas, sobre todo novelas. Bueno, también hay un libro de cuentos que me gustó mucho también de una chica, pero más que nada novelas muy interesantes. Después, como todo, digo, por un lado el panorama argentino tiene como esta cosa que a mí me parece maravillosa y que le ha dado mucha vitalidad a la literatura de los últimos años, que es la editorial independiente y la posibilidad de publicar de una manera mucho más sencilla que hasta los 2000, digo, a partir de la crisis del 2001 que hubo en Argentina, empezaron a emerger estas editoriales que abrieron muchísimo el juego. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a escribir en los 90, había, 10 escritores argentinos, o sea, los que llegaban, los que se conocían, los que publicaban donde había para publicar, que eran solamente editoriales grandes, eran muy pocos, eran 10, 15, estaban los tótems ya, Borges, Cortázar, etcétera, que era lo que Sábato, que era lo que por ahí circulaba más afuera de Argentina también. Y después había muy poco lugar para ser escritor y mucho menos lugar para ser escritora, por supuesto. Y bueno, me parece que las editoriales independientes democratizaron mucho eso, ¿no? Como hoy vos sos una escritora o un escritor nuevo y podés ir, muchas veces esos editores también son escritores, entonces la llegada, el acceso es mucho más simple, frecuentamos los mismos lugares, etc. Es más fácil publicar, entonces se publica muchísimo. Y eso por un lado tiene esta cosa de que surgen muy buenos escritores todo el tiempo, y también hay montones de libros que decís para qué los publicaron, solo porque es muy fácil publicar. Bueno, de todas maneras ahora Argentina está atravesando, y la editorial, el mercado, ni siquiera diría mercado, porque en nuestros países la verdad que no sé si se puede hablar de un mercado editorial, porque es tampoco lo que circulan los libros y lo que se vende, pero la industria editorial está sufriendo una crisis muy fuerte, como todo el país. Así que eso también es lamentable, porque muchas editoriales de estas pequeñas se ven obligadas a dejar de publicar porque el papel es muy caro, los costos son muy caros y la verdad es que después se vende muy poco. Pero me fui un poco del tema igual. Igual, interesante todo lo que dices, y me sirve también para aprovechar de preguntarle algo también a los dos. Tú mencionas ahora lo caro del papel y eso en relación a la crisis en Argentina, pero ¿cuál es su relación con otros formatos? O sea, porque el libro, claro, puede salir en un libro impreso como los que tengo ahí sobre la mesa, pero también ahora está la posibilidad, ¿cierto?, de los ebooks, los audiolibros también, que están creciendo muchísimo. Pienso también en plaquettes, en fanzines, en otro tipo de materialidades también, y formas de acercarse a la literatura. Yo no sé si coquetean con esos medios o siguen más de cerca el libro impreso. No sé si Carlos... ¿Como lector, dice? Como lector, sí. Sí, yo lo único que no he leído libro propiamente en físico, no miento, he leído cosas en mi ordenador, en mi laptop, y tengo un Kindle que en el Kindle me he leído Doctor Zhivago y Pastoral Americana. Tengo más cosas, hay algo de poesía de Philip Larkin, creo que son... de ahí en fuera siempre he sido recurriendo al libro en físico, ¿no? El audiolibro me sigue sonando como una cosa
más adelante en el tiempo, como que no está en mi presente ni en mi marco cercano, o sea, ni tengo tampoco ningún interés en descubrirlo. Y esa es básicamente mi experiencia con otras materialidades, digamos, ¿no? De hecho, siempre tengo la idea de que para terminar un libro, el PDF de un libro tiene que... son muy buenos los libros que finalmente termino, son muchos los que empiezo, pero son realmente pocos los que logran que yo llegue al final leyéndolo de esa manera, lo cual siempre para mí como lector luego los ubicaría en un lugar alto, porque si me hicieron pasar por todo eso y los terminé, es que de alguna manera el libro era importante para mí de algún modo. Hace muy poco leí, hace unos meses, Bajo este sol tremendo, una novela de Carlos Busquet, un novelista argentino justamente. Tiene solo 2 libros, los 2 me parecen excelentes y me pasó eso. Cuando terminé una novela breve también, no lleva demasiado tiempo leerla, la leí en un PDF en mi computadora y es una novela tremendísima. Yo creo que me pasa, como te decía, muchas otras veces que empiezo cosas que me llegan así y no las leo. De hecho, hace muy poco también acabo de leer el libro de una colega argentina, se llama Luciana Souza, una novela muy breve que acaba de sacar. Luro. Sí, Es Luro. buenísimo, que salió por Me Tusquets. gustó mucho, la leí leíste? hace Sí. poquito y la leí en Igual. PDF. Bueno, a mí me parece una novela hermosa, una novela perfecta en su minimal y muy, muy linda, la verdad. Y me pasa el PDF Luciana y leí 2 párrafos y lo dejé. Esperé llegar a Buenos Aires, me la compré y bueno, es breve, se lee en un vuelo, pero ahí está la diferencia, ¿no? Y es una novela que a mí me gustó mucho y sin embargo no me la leí. O sea, esperé unos días más y digo, bueno, si puedo ir y tenerla en físico y digamos, soy un lector como bastante convencional a la hora de acercarse a los formatos de la lectura todavía. ¿Y tú, Selva? Sí, yo también. La verdad es que prefiero siempre el libro tradicional. Me cuesta mucho leer, de hecho casi no leo PDFs, excepto bueno, cosas como también me pasó con la novela de Luciana, que me la habían mandado antes de que saliera. Y la leí porque tenía muchas ganas y la verdad es que bueno, la pude leer de esa manera, pero prefiero siempre leer los libros. De hecho, sí, prefiero leer en papel. Digo, esto de... Yo no tengo los lectores, el soporte, entonces si leo en la computadora, PDFs o en el celular, y la verdad es que solamente lo hago con libros que tengo muchas ganas de leer y que no están en papel, pero si no siempre prefiero el papel. Y sí, la plaquette, por ejemplo, para mucha poesía en Argentina se publica en plaquette y además, bueno, me parece que también es como un objeto muy lindo. Digo, no le veo no veo diferencias entre una plaquette y un libro. Y el fanzine, la verdad es que, no sé, cuando era más joven leía más fanzines, ahora la verdad es que no sé, no tengo tampoco mucho contacto con ese mundo. Pero prefiero siempre el libro. Y yo no marco los libros, no subrayo, no tomo notas, digo, cosas que de repente otros lectores necesitan sí o sí el libro porque tienen esa práctica. Yo no, pero igual me gusta tener el libro, poder llevarlo, leer. Yo aprovecho a leer mucho en el transporte público o en, qué sé yo, en las colas de espera, esas cosas. Entonces, bueno, tener un libro que sea portable, que lo pueda tener en la cartera, como siempre es como un salvataje para esos momentos medio muertos donde no puedes hacer otra cosa, pero prefiero el libro. Es gracioso eso que dice de los libros de bolsillo, porque por una parte tenemos esa ganas de poder llevar el libro a todas partes y de pronto hay gestos como el de Anne Carson, que hace un par de años saca Knox, este libro que es una caja donde se guarda este poema o verdadero tratado sobre el duelo que le dedica a su hermano muerto, y es un acordeón que sale de una caja y que francamente no se puede leer en el espacio público y llama a otra experiencia de lectura. Y por si acaso el libro que estaban comentando recién se llama Luro y es de Luciana de Souza. Salió en una editorial chiquita independiente en Argentina y después ahora está por Tusquets.
y ella fue una de las elegidas por el High Festival, ¿cierto?, de Bogotá 39, donde también está Carlos Manuel, por si acaso, para dar un poco de contexto. Yo quería hacer la voz disonante un segundo, porque yo sí leo en los otros formatos, Sí, ya que bueno, está bien devolverte la pregunta, claro, sí. Está bien. quería... yo sí leo en todo formato, soy una lectora media monstruo, no sé hacer un montón de cosas, pero soy de las como locas que se pueden leer 2 libros diarios, y por lo tanto leo en el formato que venga. Entonces soy Pero muy también de... el audiolibro, porque el Sí, sí, sí. audiolibro Sí, que también. no me Sí, refiero, me parece como, también sí. tengo como esta sensación que tiene Carlos de que es una cosa como, No, es que yo tengo la sensación, no quiero para que me mí, no lean. sé, no conozco la experiencia entonces, pero para mí No, yo tampoco. Sí. el audiolibro, el verbo leer como que no se ajusta. Para mí es como un programa de Yo soy la radio y alguien te espadachina, está soy como contando la algo, pero espadachina de los audiolibros, sí, un en mi poco... cabeza... Y antes de abrir las preguntas al público, quería preguntarles, en este ambiente literario, si les parece que vivimos en un ambiente precario. Pensaba estaba releyendo los diarios de Ricardo Piglia y una cosa, y también de Ribeiro, y una cosa que me llama mucho la atención de sus diarios es cómo enfatizan mucho como las condiciones materiales, económicas que posibilitan la escritura o que la imposibilitan, ¿cierto? Son muy de ir marcando, no sé, cuándo les pagan, cuándo no les pagan, y en esta vida también de redes y virtualidades, de pronto se usa lamentablemente pedir textos gratis, ciertas colaboraciones por aquí y por allá. Entonces, quería que me contaran cómo ven ese panorama literario en términos de oportunidades, pero también en términos de precariedad. Bueno, a ver, yo, empezando por lo último, yo textos gratis ya no entrego, mi cuota de textos gratis la agoté. O sea, escribí muchos textos gratis para empezar y entonces tengo una cuota que hasta los 60 años tendrían que pagarme por cada cosa que escriba para volver a entregar textos gratis, ¿no? Y me parece lo mínimo como un respeto a tu trabajo. Por otra parte, explicitar esa queja material a mí no me interesa mucho, la verdad. Digo, si es precaria la situación del escritor, mira, hay las situaciones de muchas otras gente en muchos otros lugares muchísimo más precaria que la de escritor y más cuando estamos hablando de escritores que tienen la suerte de ser publicados y la suerte, mal que bien, vivir de la escritura o de sus alrededores. Entonces, articular una queja desde ahí, una queja como muy egocéntrica en malos términos, a mí me parece una posición súper conservadora. Entonces, sí, dentro de estas lógicas de publicaciones, de mercado, hay situaciones que no son las óptimas, como sabemos, y es un nicho que muchas veces es bastante hostil justamente con el escritor, digamos que sería como el corazón de todo este ecosistema. Pero como te digo, la precariedad es algo transversal y que se expresa de manera mucho más grave y mucho más directa y potente en otras zonas de la sociedad que no pasan por la vida de los escritores, ni mucho menos. Sí, bueno, escribimos y vivimos en condiciones muy precarias. Por supuesto, hay personas que viven de peor manera que los escritores a los que nos pagan o no nos pagan. Pero a mí sí me interesa, y de hecho estoy en un movimiento, en un grupo que formamos hace un tiempo en Argentina. Sí me interesa reivindicar la figura del escritor como trabajador. O sea, que va un poco va más allá de si te pagan o no te pagan, pero sí que el escritor, las escritoras nos podemos plantar como trabajadores, ¿no? Porque está como sobreentendido que hay muchas cosas que hacemos gratis y que de verdad llevan mucho tiempo. Nos quitan tiempo quizá de la escritura o quizá de otras cosas que tenemos que hacer justamente para ganar dinero, para poder vivir. Está como muy naturalizado que
no sé, que escribir una contratapa es gratis, que presentar un libro, que presentarle un libro a otro autor es gratis, que ir a una charla es gratis. Y si es tiempo, que no solo es el tiempo material de estar en ese momento, en ese lugar presentando un libro, sino que para eso antes tuviste que leerlo, tuviste que pensar qué cosas vas a decir. Es decir, es un trabajo que está naturalizado, que no se paga. Entonces, este grupo que se llama Unión de Escritoras y Escritores, un poco estamos planteando esos temas, que no quiere decir que se vayan a resolver rápidamente, justamente porque la verdad es que las condiciones son cada vez más precarias, cada vez más difícil editar un libro, por lo que dije antes, hay una crisis editorial muy fuerte en Argentina. Pero sí me parece que es importante plantearlo y ponerse digo, bueno, a quienes estén interesados, qué sé yo. Nosotros cuando empezamos a hablar del tema, escribimos una especie de carta, justamente diciendo los escritores somos trabajadores, e invitamos a un montón de escritores y escritoras a que la firmaran. Bueno, tuvimos devoluciones de escritores muy reconocidos, de escritores que tienen muchos años en el oficio, diciendo que no se sentían identificados. O sea, que para ellos el escritor es un artista y que el arte es una cosa sagrada, entonces no se puede medir con dinero. O tuvimos otras devoluciones también de escritores muy importantes diciendo, no, bueno, escribir, o sea, si quieren una jubilación, búsquense un trabajo, búsquense un trabajo de otra cosa, sean profesores, sean periodistas. Bueno, digo, no todos pensamos igual con respecto, pero yo pienso que sí, que la escritura es un oficio, que el escritor es un trabajador y que como tal debería tener las mismas condiciones laborales que otros trabajadores. Así que en ese sentido sí me gusta dejar, me hago cargo un poco de esa consigna. Los escritores somos trabajadores, mal pagos, precarizados, pero somos trabajadores. Independiente que también haya espacio para la generosidad, obviamente, y también yo creo que en este mundo, si bien es cierto, como no se paga a veces por hacer un comentario, presentar un libro, a veces uno también lo hace muy feliz de poder, ¿cierto?, presentar por el libro. Por supuesto que sí, claro. A mí, qué sé yo, me encanta escribir contratapas de autores que son amigos o que los admiro. Pero bueno, digo, de repente pasa que diarios enormes como Clarín o La Nación te piden que escribas una columna para opinar sobre algún tema y eso sí es gratis. Y sí, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no me va a pagar a mí este mega diario? ¿Por qué voy a trabajarle gratis a este mega diario? A esas cosas me refiero. Por supuesto hay un montón de cosas que después podés hacer con mucho gusto y sin que medien los honorarios o el dinero o lo que fuera, pero bueno, hay cosas que me parece que sí hay que empezar a cobrar. Claro, como sí, bien. Lo decía también en conexión un poco, el Puerto de Ideas, ¿cierto? Comenzó con la charla inaugural de Nuccio Ordine, que habla sobre la utilidad de lo inútil y habla un poco de cómo las artes, la literatura y qué sé yo, esta capacidad, esta generosidad, esta un poco economía del regalo que puede ser un poco subversiva para el capitalismo y qué sé yo. Pero el tema es que siempre los que tenemos que ser generosos y desprendidos con las cosas somos los escritores, o sea, porque digamos, el editor al último que le paga es el escritor y el primero que hace su trabajo es el escritor, porque si yo no me siento a escribir una novela, después el editor no tiene nada que publicar. Pero entonces piensa primero en toda la cadena de pagos que son el papel, el imprentero, el librero, el distribuidor, y a los últimos que nos pagan es a los escritores una vez que el libro se vendió. O sea, nosotros trabajamos gratis, robándole tiempo a nuestras vidas, a nuestros otros trabajos que tenemos que hacer para sobrevivir, y después somos los últimos en cobrar el día que el libro se venda. O sea, y si el libro no se vendió, y de todo ese tiempo que vos invertiste no vale nada y nunca te van a pagar. Entonces, bueno, esas son cosas, me parece, que está bueno discutirlas, porque
sí, yo entiendo el concepto de generosidad y tal, pero prefiero ser generosa en otras cosas con otra gente. No, claro, de marcar los límites de la generosidad también, por supuesto. No sé, Carlos, si ibas a decir algo. No, eso sí, la generosidad se administra, ¿no? Y tú sabes a quién debes darle esa cuota que tienes, porque pasa eso también. Están esos grandes grupos que la relación tiene que ser otra. Yo estoy dispuesta a establecer una relación con alguien que que ocupe una posición en el espacio social completamente distinta a la mía y contrario probablemente a mis principios también, pero tiene que ser una relación sobre ese tipo, ¿no? Una relación pragmática, económica y lucrativa para mí. Digo, me ha pasado eso en algún momento que ves que hay un gran grupo, un gran medio que te propone un espacio y que te lo venden como un acto de generosidad de ellos, como mira la plataforma que vas a tener, la plataforma una mierda, no me interesa darte de nada, y naturalmente hay como proyectos, y yo vengo de ahí, reivindico eso, sé lo que eso implica, porque yo he echado adelante proyectos gracias a la generosidad de otros, si no mis proyectos personales, muchos no hubieran salido si no hubiera una generosidad que viniera desde el otro, desde la otra parte. Entonces estoy dispuesto a dar eso también, pero habría a ver a quién dárselo. Un ejercicio muy consciente sobre la generosidad, sobre quién la merece y quién no.